Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El hongo cándida en los niños. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, me han preguntado varias veces y quiero pues complacer las solicitudes que ustedes hacen. Ustedes dentro de Metabolismo TV pues pueden escribirnos y nos piden, nos solicitan información o comunican sus ideas y nosotros con mucho gusto, Jorge y yo, los complacemos, ¿no? Me han estado preguntando sobre el tema de la cándida, la candidiasis, o sea, el hongo Candida albicans en los niños, que es una cosa así un poquito como triste, ¿no? Entonces quiero compartir con ustedes lo que sé sobre esto. Yo tengo nietos, tengo 4 hijos, tengo 7 nietos, así que son temas que a mí también me atañen, porque nada nos da tan duro como cuando tenemos un niño que está sufriendo con una irritación o algo, porque los niños pues son efecto de nosotros, pobres víctimas, ¿verdad? Y cuando están pasando a través de algo, no es como un adulto que tú puedes como hacer lo que entienda, ¿no? Así que nos duele siempre. Yo no sé, a mí, cualquier nieto mío está pasando por algo, o cuando estaba pasando por un hijo o una hija, y uno lo siente peor que ellos, ¿me sigue? Estoy seguro que todos ustedes se sienten así. Fíjense, les voy a enseñar una imagen un poquito fuerte de lo que puede ser la cándida en un niño, ¿no? A esto le llaman, en inglés le llaman diaper rash, que es la irritación por el pañal, salpullido en el pañal, ¿no? Hay muchos niños que padecen de salpullido, de irritación en el pañal. A veces le afecta sus partecitas, le afecta la piel y demás, ¿no? Tiene mucho que ver con la humedad y demás, ¿no? Esta imagen es de un niño, de hecho, que tiene pues eso de salpullido en el pañal, del pañal. Le dice zoom, ok, aquí está, ok. Y es algo así triste porque un niño así va a estar en muchísimo sufrimiento, ¿no? A veces no es tan grave como esto, pero le da entre medio de las piernitas y demás, y tiene mucho que ver, si usted lo observa, si tiene niños pequeños, si tiene nietos y demás, o niños pequeños, puede observar que es algo que tiene mucho que ver con la humedad, tiene que ver mucho con la oscuridad, y es, en realidad, eso que llaman salpullido en el pañal no es otra cosa que Candida albicans. Es el hongo cándida. Lo que pasa es que cuando lo ven así dicen, eso es salpullido del pañal, ¿no? Pero si usted lo mira bien, se va a dar cuenta que es el hongo cándida. Es el mismo hongo que a los adultos le da, a las señoras le da flujo vaginal, a los hombres les pica entre medio de las piernas, le da picor usted después de bañarse. Cuando una persona tiene cándida de adulto, pues le da de todo, sinusitis, migraña, flujo vaginal al tener sexo, se le pone el metabolismo lento, engorda con facilidad. Nosotros usamos tratamientos para limpiar el hongo cándida precisamente por eso, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros para un adulto pues se usa algo como un programa que se llama Candiseptic Kit, que es un programa para limpiar hongos. Claro, esto es para un adulto, esto no aplica a un niño, ¿no? Entonces, este video en específico es para explicarle qué usted haría o qué yo haría con un niño si lo tuviera con un problema de esta magnitud, ¿no? Fíjese, la medicina pues para esto pues tiene unas cremas, que son cremas así con cortisona. Lo que hace la cortisona es solamente que para la inflamación, ¿verdad? Pero no va a afectar la causa. O sea, lo que está logrando esta inflamación no está siendo parado por la cortisona, ¿no? La cortisona pues obviamente baja la inflamación porque tranquiliza el sistema inmune, el sistema de defensa del cuerpo. Pero el sistema inmune está reaccionando al montón de hongo cándida. Voy a la pizarra un momentito para explicarle en práctico qué yo haría si tuviera un nieto y me ha pasado, o un hijo y me ha pasado, con un problema de candidiasis, que se llama, pues le van a llamar salpullido, le van a llamar lo que sea, pero o a veces le dicen dermatitis. Dermatitis quiere decir derma, quiere decir de la dermis, que quiere decir la piel, itis es de inflamación, así que es inflamación de la piel, ¿no? Como quiera que sea. Entonces, lo primero que hay que saber es esto, en honor a la verdad, ¿verdad? Es que un niño infectado con cándida, ¿okay?, siempre proviene de una madre infectada con cándida. Algunas mujeres no se dan cuenta de que el bebé hereda la flora intestinal. Y si es una bebé niña, también hereda la flora vaginal. La flora es esas bacterias y organismos
que viven dentro del cuerpo, porque el cuerpo tiene como un bosquecito, es como una ecología de unos organismos que viven ahí, que hacen su trabajo de combatir los hongos, de controlar los parásitos, todo ese tipo de cosas. Se supone que sea como una ecología balanceada, ¿no? ¿Qué pasa? Una madre que está gordita, que tiene flujo vaginal, que tiene sinusitis, que tiene migraña, que come mucho dulce, mucho chocolate, pues va a tener la flora intestinal de ella y la flora vaginal llena de hongos, porque los hongos se reproducen en presencia de la glucosa, en presencia del azúcar. O sea, que una persona que come mucho azúcar va a tener mucho hongo. Una persona que come mucho chocolate va a tener mucho hongo. Una persona que toma mucha Coca-Cola va a tener mucho hongo, y si la toma con pizza, pues va a tener más hongo todavía. O sea, que para que el hongo crezca, los hongos, ¿verdad? Como Cándida, ¿verdad? Cándida albicans, dependen de la glucosa. En otras palabras, un hongo no come proteína, no come grasa, no come carne, queso, huevo, nada de eso, solamente consume glucosa. Así que básicamente, mientras más glucosa tenga el cuerpo, más carbohidratos refinados coma la persona, pues más hongo va a haber. Todo el mundo tiene cándida, porque es parte de la flora intestinal. Se supone que cándida sea más o menos como el 10% de la flora intestinal, de forma regular, ¿no? Pero hay personas que están al 90%. No están al 10, están al 90%. Entonces ya el hongo ha invadido y se llama una infección sistémica. Cuando una madre muy infectada da a luz un niño o una niña, un bebé, ese bebé va a heredar la flora de la madre. Okay. Ahora ese niño va a empezar a tener, pues, salpullido del pañal, dermatitis del pañal, todo ese tipo de cosas, que no es otra cosa que una manifestación del hongo cándida. ¿Okay? Ahora, ¿qué hago ahora con mi niño? ¿Okay? Ya lo infecté, ya tiene mi flora, ya está lleno de hongo, pues hay ciertas estrategias. Lo primero es saber que los hongos, ¿verdad? Para reproducirse, lo que a ellos les gusta es esto. Los hongos les gusta la humedad. Usted nunca va a ver un hongo en un sitio totalmente seco. Los hongos les gustan los sitios mojaditos, ¿okay? Húmedos, ¿okay? Ellos necesitan el agua para reproducirse. Los hongos les gusta la oscuridad. Usted nunca va a ver hongos creciendo debajo del sol, porque los rayos ultravioletas los matan. Los hongos viven en la oscuridad, son organismos de la noche, son como los vampiros, ¿no? Así que por eso que un hongo crece en esos sitios del cuerpo, que son esos rotitos, en la vagina, entre medio de las piernas, allá abajo en los dedos de los pies, donde no hay mucho sol y hay mucha humedad, ¿me sigue? Y lo otro es que los hongos, para reproducirse, necesitan calor. Ellos en el frío no pueden bregar, ¿no? No pueden reproducir. Entonces, para usted combatir una infección de hongo a un bebé, pues lo primero que tendría que hacer es quítele todo lo que es humedad. Haga que ese cuarto esté bien seco. Si pone un deshumidificador, que es una máquina que saca la humedad, ¿verdad? Sáquelo. Limpia las paredes con vinagre para que saque hongos que están pegados ahí, porque los hongos, el vinagre los mata. Haga que el cuarto sea lo más con luz posible, ¿verdad? Y haga que el cuarto sea fresco, que no sea caluroso, ¿no? Ya con eso empieza usted a controlar el ambiente para que ese niño no siga con eso. Si usted quiere empezar a tratar al niño, el bebé, pues una de las cosas es ponerlo al sol. Si usted lo saca a ese niño 10 minutos, 2 veces al día, con un poquito de sol que le dé en sus partecitas, el sol empieza a matar los hongos. 10 minutitos que le den la piel, lo empieza a matar, porque los hongos no toleran la luz. Lo otro que se puede hacer es que usted usa aceite de coco y se lo pone por fuera, no se lo dé a tomar, se lo pone por fuera. El aceite de coco tiene la propiedad que penetra la piel, así que usted le pone un poquito de aceite de coco y eso empieza a matar los hongos, porque el aceite de coco tiene una cosa, un químico, una sustancia que se llama ácido láurico que mata los hongos, ¿no? Si quiere tratar el bebé todavía un poquito más, puede tratar de utilizar biotina. La biotina es una vitamina natural, parte del complejo B, no tiene sobredosis posible y se pueden usar hasta 3 miligramos al día con un bebé. Se le abre la cápsula y se le mezcla con la leche, lo que sea. Se puede usar el ácido fólico. El ácido fólico también se consigue en cápsulas y también hace
las funciones de matar el hongo, ¿no? Eso se usa también hasta 3 miligramos al día, ¿no? Todo eso hay que hacerlo poquito a poco, subiendo la dosis muy poquito a poco y observando cómo el bebé va reaccionando, ¿no? Y si la infección de hongo es muy fuerte, calcule que posiblemente está teniendo una reacción a la leche de vaca, que es de las cosas que más reacciona el cuerpo. Muchos niños tienen intolerancia a la leche de vaca, o si le está dando leche de soya, por favor, elimine la leche de soya, porque estas dos tienden a crear mucho hongo porque producen intolerancia. Anyway, ahí tiene usted un cuadro de las cosas que usted puede hacer con un bebé para que lo ayude a que la cándida no se lo coma vivo. Y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.